Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La Dama del Lago y el secreto de Avalon. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama Potencias de otro mundo. Vamos a ver, potencias de otro mundo. En el profundo sueño en que había caído, exhausta después del viaje de regreso al valle, Nimue se encontró envuelta en una luz cegadora que la transportó a otro lugar, uno que olía a mar y a sangre, infinito e inabarcable, de un blanco tan puro que era indistinguible de la luminiscencia que emanaba de todas partes. Ahí, firmes como estatuas, la aguardaban 6 figuras cubiertas por capas níveas, contemplándola en silencio, desde el círculo que formaban a su alrededor, sin que fuera posible distinguir uno solo de sus rasgos dentro de las capuchas bajo la luz. Entonces comprendió lo que sucedía, dónde estaba. Había llegado a pasar lo que temía el día que galopó en el viento, exponiendo sus poderosos hechizos a las percepciones sensibles. Había revelado su presencia. Por fin la habían atrapado las potencias que tanto intentaba evitar, las buscadoras de Avalon. Nimue las contempló desafiante. Oyó sus voces en su cabeza. ¿Por qué nos tienes por tus enemigas? ¿Acaso crees que aún queda esperanza entre los hombres para el pueblo del dragón? ¿Por qué nos rehuyes, Viviana? A cada frase hablaba una figura distinta, aunque todas usaban el mismo tono de voz y era imposible diferenciar cuál de ellas se expresaba en cada momento. Hace mucho que no respondo por ese nombre, dijo ella haciéndose oír, obligándolas a escuchar su voz, para que sonaran sus palabras en aquel que era su espacio y que ellas creían que dominaban. Como no respondo a autoridad alguna, siempre fuiste quien fuiste, nada más y nada menos. Ahora persistes en tus errores, pero una vez más, Avalon te abre los brazos. No he pedido su abrazo. ¿Cómo he de creer que me quiere quien me desprecia, quien solo me recuerda por mis equivocaciones? Estás a tiempo de corregirte, de aprender. Ven con nosotras, paga el precio de lo que has hecho y todo quedará olvidado. Nimue negó con la cabeza. Sabía que había errado gravemente y no dudaba que merecía un castigo, pero no era su parecer que hubiera potestad alguna en Avalon para juzgarla. Ella misma había sido y seguía siendo su juez más severa. Había intentado expiar sus errores y dar nueva vida al dragón a través de sus doncellas. Lo que le restaba ahora era hallar la manera de que éstas pudieran sobrevivir fuera del valle, en caso de ser descubierto, y sin su protección, si llegaba el día en que ella ya no estuviera. ¿Y qué será de mis doncellas? Son humanas. No hay lugar para ellas en el sitio a donde vamos. Tienen la sangre del dragón, protestó Nimue, apretando los puños, pero pertenecen a este mundo. Sin embargo, nuestro tiempo aquí se acabó.
Hemos de preparar el retorno. Nuestro verdadero hogar nos espera. Nimue quedó enmudecida al escuchar esa confesión. Siempre lo había sospechado. Desde que los dioses comenzaron a retirarse de las tierras que habitaban los humanos, se decía a sí misma que éstos tenían que hacerlo con un propósito, un fin mucho más importante, mucho mayor, que mantenían en secreto. No era solo una retirada, la constatación de una derrota frente a otras potencias como el Dios único, ni tampoco el acto de inmensa generosidad que pretendían, que habiendo visto que combatir contra ese Dios significaba combatir contra los hombres, no estaban dispuestos a ello. Esas eran solo las causas aparentes, las excusas, pero lo cierto, ahora lo veía con claridad, era que los dioses habían decidido que era el momento de regresar a su mundo. Dijo Nimue finalmente: mi hogar es este. Esta última frase cayó como una losa de piedra. Significaba la renuncia a compartir el destino de su gente, a salvarse. Significaba que se entregaba para el sacrificio en aquel mundo salvaje que los dioses querían abandonar ahora. Tú misma llevarás la muerte y el sufrimiento a quienes crees que proteges. Siempre lo has hecho. Es lo que eres. Nimue respiró hondo y mantuvo la calma mientras aquella sentencia laceraba su corazón y las buscadoras se iban desvaneciendo una tras otra hasta que solo quedó ante, hasta que solo una quedó ante ella. Por primera vez, la figura blanca se expresó en voz alta diciendo: Merlín supo mezclarse en los asuntos de los humanos sin dejarse arrastrar por ellos. Tú no eres como Merlín, pero podías haberlo sido. Había algo diferente en ella. Nimue no sabía muy bien qué. Una voluntad distinta a las demás, tal vez, una voluntad propia. Nunca quise ser como él, respondió orgullosa. No anhelaba su herencia ni su destino. Solo quería conocer sus secretos. ¿Para hacer qué? ¿Para esconderte con ellos? ¿Para volverte un secreto tú misma? Nimue no supo contestar. No tenía respuesta. En realidad, todos los fracasos de aquella Viviana que un día fue se reducían a ese. Había sido pura ambición sin propósito. El desperdicio de su poder, el malabaratamiento de sus prodigiosos dones. Antes de desaparecer, la última buscadora añadió: el final se acerca, y de un modo u otro, tú estarás ahí. Piensa bien en qué mundo quieres morir. La figura se desvaneció mientras la luz se volvía más y más intensa, insoportable, dolorosa, fatal. La dama del lago despertó de súbito, empapada en un sudor frío, las sábanas revueltas a su alrededor y casi sin aliento. Le dolía todo el cuerpo como si estuviera a punto de desgarrarse por la tensión. Estaba en su casa, en el valle, en la misma cama en que se había acostado a su regreso de Barré. Al salir del castillo de Burgués, no pudo detenerse a revertir el hechizo y devolver a Bojores y Leonel la forma humana, pues su huida había sido de todo menos discreta.
Quería estar muy lejos de Barré cuando Claudá se recompusiera. Atendiendo el rey a las declaraciones de la criada que estaba con su hijo en el momento de su muerte, podía tener el pensamiento de mandar buscar los perros que lo habían atacado, y asimismo, viendo que sus prisioneros habían desaparecido, enviaría probablemente rastreadores en su busca. Fue un camino largo y tortuoso a través de los bosques, lejos de los caminos en que tuvo que emplear sus artes en métodos de ocultamiento y mantener a los niños convertidos en lebreles para que la siguieran fielmente. Cuando llegó al lago, todavía le quedaba su último esfuerzo maestro de artes mágicas. Por fin, después de varias jornadas, pudo devolverle la forma humana y luego rompió la corteza para que, llegado el momento, salieran del letargo en que los había sumido. Ahora bien, los niños no se reanimarían de inmediato, sino lentamente, y había que dejarles el tiempo que necesitaran para hacerlo, pues al volver en sí no se verían donde esperaban, en la celda donde habían caído dormidos, sino en un lugar desconocido y extraño. No sabrían cómo habían llegado hasta ahí, ni quiénes eran las personas que lo rodeaban. Era posible incluso que el poder que impregnaba todo el valle, cuyo influjo ya no notaba ninguno de sus habitantes, fuera al principio demasiado intenso para ellos y les causara alguna clase de malestar, de afectación, de estado de temor o de ansiedad. Aún adormecidos, los dejó al cargo de sus doncellas para que al abrir los ojos no se encontrasen con seres de aspecto chocante, sino con amables muchachas. No habían de tardar en despertarse. Nimue reunió fuerzas para levantarse del lecho y cubrirse con una túnica, intentando no hacer ruido para no despertar a Lanzarote, que dormía en la misma estancia. Se acercó a su jergón para echarle una mirada. Solo al contemplar la paz de su rostro dormido, suspiró con alivio. Las buscadoras de Avalón se habían colado en sus sueños, pero no habían conseguido raptar su conciencia para descubrir dónde se hallaba, pues de haberlo sabido ya habrían ido a buscarla. Las defensas que con enorme desgaste mantenía en alto dentro de su pensamiento había funcionado. Por ese motivo había quedado con sus fuerzas por completo devastadas. Su intercambio con las buscadoras todavía resonaba en su cabeza. Nunca había tenido la intención de eludir su culpa. Merlín fue el último druida, la única esperanza de convivencia entre el pueblo del dragón y los humanos. Ella acabó con esa esperanza. Ya no quedaba nada después de eso. Ahora se daba cuenta de que el aislamiento no había sido un infortunio sobrevenido, sino un costosísimo lujo, regodeándose en su propio sentimiento trágico, había dado la espalda al mundo, había desoído todas las llamadas y había consagrado a su único provecho esa vasta región del aliento del dragón que tan magistralmente dominaba. Se había apropiado de un poder que no le pertenecía. ¿No era exactamente lo contrario lo que enseñaba a sus doncellas? ¿No las instruía desde el primer momento en que no creyesen jamás que el poder del dragón era suyo? No solo había sido mala discípula, sino que al parecer también era mala maestra, pues ella misma hacía lo contrario de lo que explicaba. En el fondo seguía comportándose como Viviana. Se le hizo un nudo en el estómago.
y ella, de manera intuitiva, como una reacción, intentó conjurarlo agachándose para darle un beso en la frente a aquel pequeño a quien tenía por su hijo. En respuesta, el niño se dio la vuelta y continuó su infantil descanso. ¿Cuánto tiempo había permanecido ella dormida, reponiéndose de las exigencias de su aventura? Demasiado, seguramente. Con toda probabilidad, Bojores y Leonel ya estarían despiertos. Ainé, Gilda y Suria estarían cuidando de ellos. Era el momento de ir a ver cómo se encontraban y determinar si estaban preparados para explicarles lo que había pasado y dónde se hallaban. Había que pensar en cuál era la mejor manera de hacer que los primos se conocieran. Dándole vueltas a todo ello en su cabeza, salió a la estancia principal para preparar el primer alimento del día, que le templara el cuerpo y lo ayudara a renovar sus fuerzas. Un poco más tarde, se encontraba calentando agua sobre el fuego cuando oyó que se abría bruscamente la puerta de la casa con su habitual quejido. «Mi señora», dijo alguien en tono urgente. Era una de sus doncellas. La dama del lago se volvió en respuesta a la llamada. Era Suria. Iba apretándose las manos, llevada por la angustia y con el rostro ensombrecido. Cuando ella preguntó qué sucedía, la doncella respondió: «Los niños no se despiertan». No muy lejos de la casa de la señora del Valle, asomaba entre el verde una casita achaparrada, con las paredes devoradas por enredaderas y el techo cubierto de musgo, por lo cual se le conocía como la Casa Esmeralda. En su interior, el ambiente olía a lavanda y siempre estaba encendido un fuego cálido. Las tres doncellas de mayor edad en el valle, Ainé, Hilda y Suria, habían hecho de su morada un lugar amable y acogedor. Tendidos los dos en el mismo lecho que había cedido Suria, los niños Bejores y Leonel se hallaban sumidos en la inconsciencia. La dama del lago les hizo un reconocimiento ante la mirada inquieta de las doncellas. Comprobó con desasosiego que su respiración se volvía más débil por momentos, que sus latidos perdían fuerza, sus cuerpos aletargados se deslizaban lentamente hacia el sueño eterno. Entonces intentó despertarlos con el uso de aceites muy poderosos y palabras de poder, pues la hora de las precauciones ya había pasado. Todo fue inútil. Cuando la dama del lago se apartó de los niños y se volvió hacia las doncellas, el corazón les dio un vuelco a las tres. Su señora tenía el gesto descompuesto. Luego era verdad lo que habían temido. Estaban a punto de perderlos. Solo les dijo una palabra, una sola que le costó mucho pronunciar: Anguin. Un instante más tarde salía por la puerta de la casa Esmeralda y apresuraba sus pasos por el camino que se alejaba de la aldea hacia el corazón del valle, dominando por el bosque donde se erguía el templete de la piedra sagrada, y más allá, en su parte más impenetrable, más oscura, el túmulo de la potencia ancestral y formidable que era la Dríade. Sintiéndose como una intrusa, Nimue penetró con paso cauto en la fronda que
era el hogar de Anwen. Entrar ahí era como sumirse en una ensoñación. Lejos quedaba la aldea y la belleza natural del valle. Pronto el bosque de la Driada parecía convertirse en un lugar muy diferente, un lugar misterioso y excitante, no exento de peligro. La naturaleza ahí era abundante y exudaba vida, adoptando innumerables formas, todas sorprendentes, salvajes, irregulares, árboles gigantescos de troncos informes y recubiertos de flores, un sotobos que de helechos con la altura de una persona, extrañas rocas musgosas con aspecto de seres vivos que salían del suelo. La fronda era tan espesa que era difícil ver lo que aguardaba delante. Guiándose por lo que ya conocía, buscó el centro del bosque hasta alcanzar el túmulo, una suave colina cubierta de hierbas mullidas, siempre húmedas, y que protegían raíces retorcidas y gruesas como serpientes gigantes, y copas frondosas de robles muy altos y fornidos, con el aspecto de auténticos centinelas. Lo rodeó. Por supuesto, no tenía entrada. No era una morada cualquiera. Anguin saldría solamente si era su deseo y por métodos que Nimue nunca había llegado a descubrir. El calor ahí era muy intenso. Nimue sudaba por todo el cuerpo, dando la vuelta al túmulo en busca de algún lugar donde invocar a la Driada, dejándose percibir por la criatura. La ropa empapada se le pegaba al cuerpo y tenía ella que sacudírsela para dejar entrar el aire. Notaba que tenía las mejillas ardiendo y el corazón cada vez más acelerado, una sensación de corporeidad, de pesadez, que la impulsaba a quitarse la ropa para sentirse libre. Al moverse, la tela pegada a su cuerpo le producía excitación. Sentía marcadas sus formas, las caderas, los pechos. Tragó saliva. La boca se le estaba quedando seca. La Driada no aparecía, aunque sin duda su poder ya se estaba manifestando. De pronto pensó que no tenía intención alguna de comparecer. Era probable que hubiera advertido la presencia de los niños en el valle y que supiera ya qué le sucedía. De ser así, sin duda, sabía por qué había ido a buscarla y no quería ayudarles. Tal vez esa era la respuesta a la pregunta sobre la llegada de Lanzarote, esa pregunta que jamás se atrevieron a hacerse ni ella se molestó en contestar. Quizá le había parecido una decisión errónea, otra más para los anales de Viviana, y no había considerado que tuviera que dignarse siquiera a expresarlo, porque era obvio, al proyectar su influjo sobre ella, como lo estaba haciendo. Le estaba diciendo que siempre sería más poderosa, que ella no necesitaba a las gentes de aquel valle, pero las gentes del valle sí la necesitaban a ella. Ahora estaba intentando disciplinarla, la estaba humillando. Nimue se dio vuelta, dispuesta a marcharse. Una raíz se movió a su lado, la vio de soslayo, parecía que separaba un trozo del resto. Parecía que separaba un trozo del resto. Cuando se volvió hacia ahí, vio a Anawin recostada cómodamente
la cabeza apoyada en una mano, el cuerpo lleno de volúmenes pronunciados, sinuosos. Su piel morena era apenas distinguible del color del árbol y sus largos cabellos verdosos caían a su espalda como un manto. Nimue volvió a sentirse frágil ante aquella criatura magnífica y hermosa, pura incitación carnal. La dríade se desperezó. Dama Nimue, has estado muy ocupada este tiempo. Poderosa Annuin, acudo a ti en un momento desesperado, dijo Nimue en un susurro, que buscaba la contención de las apetencias que estaba sintiendo. Me son muy necesarias tus facultades. La dríade asintió sin sorpresa alguna, los ojos entrecerrados. ¿Acaso tu ardid no funcionó como habías pensado? Nimue tragó saliva. Estoy segura de que ya lo sabes. Annuin se incorporó. Me disgusta tratar con humanos, dijo, y luego le dio la espalda con un gesto soberano y comenzó a alejarse. Nimue fue detrás de ella. El tuyo es el poder de la vida. No puedes mirar a otro lado ante la agonía de unos niños. Claro que puedo. Puedo mostrarles la misma compasión que su pueblo tuvo conmigo. La dríade llegó hasta un manantial que nacía entre las rocas. Miró a su visitante con una sonrisa en los labios mientras se sentaba junto al surtidor. Nimue le habló erguida ante ella. Solo son unos niños. No son responsables de las faltas de sus mayores, insistió. Aún tienen que ver con sus propios ojos quiénes somos y sentir en sus propias carnes el trato que les damos, que sea para bien y no para mal, puesto que está en nuestras manos de cantarlos a unos y otro lado en este momento. Annuin permaneció en silencio, mojándose los cabellos y refrescándose el cuello y los hombros. Las gotas destellaban sobre su piel húmeda. Mientras lo hacía, miraba fijamente a la dama del lago. ¿Qué quieres que haga por ellos?, dijo finalmente. La vida los abandona porque su cuerpo se detiene. Tú puedes aferrarte a la chispa que les queda y darles nuevo vigor. ¿Crees que salvarles la vida es lo único que hace falta para que nos tengan respeto y aprecio? Nimue no supo qué responder a ello. La dríada siguió diciendo: el niño que trajiste ha crecido en este mundo. No conoce otra cosa. Su comprensión tuvo tiempo de asimilar las leyes que gobiernan nuestras capacidades, que están por encima de los humanos, y también su sensibilidad se fue adaptando al influjo de la magia, pero ha subestimado el empuje de las fuerzas con que convivimos en este lugar hechizado, donde se concentra con una intensidad muy superior a todo lo que conoce este tiempo. Los niños que has traído ahora despertarán en un mundo incomprensible para ellos,
abrumador para sus sentidos, capaz de trastornarlos. Puedo conseguir recuperar sus cuerpos, pero por sus pensamientos no puedo hacer nada. La dama del lago se sintió desolada. El color huía de su rostro a ojos vista. Entonces, soy responsable de su muerte. Eso parece, dijo Anouilh fríamente, con lo cual hizo que la otra no pudiera contener una primera lágrima. En cruel contraste, ella le sonrió. A menos que los ayudes a pasar de un mundo a otro. Nimue dio un paso adelante alterada. ¿Cómo? ¿Qué habría de hacer para ello? Cuando despierten, han de estar en un lugar que les sea familiar, la casa donde nacieron, o alguna morada que atesoren en su recuerdo con ternura. A su lado han de encontrar a una persona de su confianza, alguien con quien tengan un lazo intenso, sincero, a prueba de todo artificio. Esa persona habrá de estar siempre a su lado y llevarlos de la mano en el viaje de un mundo a otro, mostrándoles que no tienen nada que temer, pero ha de ser alguien de fuerte ánimo y capaz de grandes sacrificios por esos niños, pues él mismo habrá de hacer primero ese viaje y tendrá que hacerlo solo, con la única ayuda de su conducta, de su cordura. Encuentra a alguien así y yo haré lo que me pides. Ante estas palabras, Nimue exhaló el aire que había contenido en su pecho por culpa del ansia. Anouilh, por su parte, no estiraba y trataba de simular su aburrimiento. Luego se levantó, se despidió con un movimiento de la cabeza y apenas dando unos pasos, se perdió de vista entre los troncos de los árboles. Volviendo sobre sus pasos a través de la exuberancia, Nimue sintió que su pecho se llenaba de nuevo de esperanza. No sabía aún cómo conseguiría llevar a cabo lo que la dríada le había explicado, pero desde que la oyera en su cabeza no dejaba de rondar una imagen, la del caballero que había hallado en la celda de Bojores y Lionel. ¿Quién era ese hombre? Sin duda tenía una relación estrecha con los niños, pero en realidad no sabía nada de él, no lo suficiente como para decidirse sin más a ir en su busca y traerlo al lago, porque hacer tal cosa significaría volver a mezclarse con los asuntos de los hombres y enfrentarse a reyes conquistadores y desafiar a las buscadoras de Avalón. Ahora bien, debía admitir, por mucho que lo lamentara, que había puesto en marcha fuerzas que corrían ya fuera de su control. Si no podía detenerlas, al menos tenía que luchar por conseguir lo que había salido a buscar al mundo. A pesar de que aún no había recuperado todas sus fuerzas, encaminó sus pasos del regreso al templete. De pie frente a la piedra sagrada, bajo la bóveda devorada por la hiedra, la dama del lago escrutó su propio reflejo en la superficie oscura del agua. Procurando afinar su percepción, intentó ver lo que estaba más allá. La calidez sobrenatural de la piedra hizo que un estremecimiento le recorriera el cuerpo cuando apoyó las manos en ella. Sintió que se le erizaba el vello de la nuca según se colmaba con la energía de aquel lugar sagrado, que luego ella intentó contrarrestar
proyectando su voluntad para penetrar en la piedra y aferrarse a su potencia. Así quedaron las dos vinculadas y Nimue se coló en el plano de lo suprasensible, un lugar superpuesto a la realidad que estaba ahí mismo, si bien no físicamente, sino en un espacio intangible pero cierto. Muéstrame lo que quiero saber, dijo en su cabeza, empleando las palabras de la lengua secreta de la magia. Ante su vista, el reflejo de su rostro fue deformando sus rasgos hasta convertirse en el de aquel caballero, tal y como lo recordaba, un prisionero maltratado por el cautiverio. Lo tenía ahora ante la vista, del mismo modo que lo había contemplado en la celda. Era su propio recuerdo. Sin embargo, ahora, al mirarlo a los ojos, pareció verdaderamente que penetraba en ellos y que de algún modo se invertían las tornas y sabía lo que había en ellos, lo que esos ojos habían visto, todo lo que sabía. Se llamaba Farien de Treves y había servido desde antiguo como senescal a los dos reyes hermanos, Van de Benoit y Bojores de Gaunes. Había combatido y sufrido a su lado desde los tiempos en que acudieron a Inglaterra a luchar por Arturo Pendragón, y había sido honrado por ellos, pero también afrentado de modos que consideró injusto, por lo cual había llegado a cambiar de bando y a servir al rey Claudas. Sin embargo, jamás flaqueó su lealtad a los hermanos. Tras la caída de Gaunés y la muerte de Bojores, fue él quien rescató a la reina Evains y la condujo a un monasterio, y fue él también quien escondió a sus hijos. Una vil traición, la de su propia esposa, lo dejó al descubierto y acabó por llevarlos a todos a la prisión de Barré. Había sido un buen vasallo de señores inconstantes, quien, llegado el momento de la verdad, había unido su destino al de los dos niños amenazados de muerte. Sin duda, caviló la dama del lago a la luz de ese conocimiento. Era una persona adecuada para la tarea que se hacía necesaria, pero ¿cómo rescatar a aquel caballero de las garras del rey de Gaula? Ella no tenía tiempo de regresar a Barré, ni sería posible volver a entrar fácilmente en el castillo de Burgues después de lo que acaba de suceder. A buen seguro que Claudas habría volcado en él la rabia, la pena y la frustración por la muerte de su hijo y la pérdida de sus valiosos prisioneros. Debía estar terriblemente lastimado y tal vez arrojado a un calabozo oscuro y perdido en las entrañas del castillo. ¿Cómo llegar hasta él y sacarle de ahí sin volver a arriesgarse como había hecho? Muéstrame lo que quiero ver, pensó, empleando un conjuro que había de enseñarle en qué situación se hallaba Farien de Treves en aquel momento. El rostro del caballero se transformó en el reflejo, cobrando vida y movimiento. Un gesto feroz, acción frenética, determinación, voluntad. No se hallaba en un calabozo alguno, sino en un lugar muy distinto. Estaba rodeado de muerte. La dama del lago sintió el latigazo de un sufrimiento colosal, el de los caídos por causa de heridas cruentas en una batalla salvaje. Sintió que se le doblaban las piernas por el dolor, pero se esforzó por mantenerse en pie y por volver a mirar en el espejo de agua. Vio que ahí dentro resonaba, agitando la superficie,
la llamada de los muertos, en que se había metido Farién. Un fiero empeñón tiró de ella hacia el agua. El poder de los muertos era tal que también lo reclamaba a ella. Un terrible presentimiento tomaba forma en su pecho, conforme iba entreviendo al fin en el fondo del agua lo que tanto reclamaba. No vislumbraba el castillo del rey de Gaula, sino otro lugar, otro reino. Le pareció ver una ciudad entre las lomas de 3 colinas y en la cumbre de la más alta un castillo en llamas. Un ejército trataba de tomar las murallas al asalto. Los atacantes portaban el estandarte de Claudás de Gaula. El caballero Farién de Treves se encontraba en las murallas defendiendo una sección del muro en medio del caos y la matanza. Había escapado de su cautiverio y había hallado refugio, leyó en su cabeza, en el castillo del duque de Branfal. La dama del lago se sintió estúpida al repasar en el pensamiento de Farién todo lo que había hecho después de que ella lo abandonara a su suerte. Por supuesto, cuando se deshizo el sortilegio con que lo había amordazado, él salió de la celda y, viendo el desconcierto en que Burgués estaba sumido, huyó en medio de la niebla, la misma que ella había conjurado. La dama del lago se alegró de que lo hubiera conseguido, si bien se parecía que le hubiera servido de mucho. El rey Claudás no había tardado en descubrir su paradero y de nuevo luchaba él junto a los antiguos vasallos de Bojores de Gaunés por el recuerdo del noble rey que había servido. Sintió un nuevo tirón, aún más poderoso, atrayéndola hacia el agua. Luchó contra él, pero al mismo tiempo procuró no separarse de la piedra con el fin de descubrir a qué se debía aquella atracción peligrosa. Había una fuente de oscuridad por encima de la batalla, una tiniebla profunda que los hombres no podían ver, pues se hallaba más allá de sus sentidos. Se cernía sobre ellos, cada vez más intensa, más amarga, más exigente, sin que se dieran cuenta de que la estaban llamando con su locura. La oscuridad proyectó su voluntad hacia la dama como 2 alas gigantescas de un ave monstruosa. Cuando lo advirtió con sus propios ojos, no tuvo ninguna duda de lo que era. Ella sí tenía la capacidad de verlo, la sensibilidad adecuada para percibir su poder, el conocimiento para entender qué era y qué significaba su aparición ahí en ese momento. Durante el tiempo en que se retiraron los dioses antiguos, procuraron dejar sellados los portales a los mundos que se extendían más allá de lo sensible, para que no quedara requicio alguno por el que pudieran ser perseguidos. Uno de esos mundos era el de los espíritus, donde debían morar en paz las almas que esperaban renacer. Los antiguos lo llamaban Tech Duin, el reino de los muertos. Ahí había habitado una terrible diosa de la perdición y la guerra, cuyo nombre Nimú preferiría no pronunciar. Ahí, por encima del asalto al castillo de Branfal, los muertos pugnaban por abrir la puerta de su mundo para caer sobre el de los vivos y llevarse a cuantos pudieran con ellos. El dolor y la triste resignación de los caídos en la batalla habían despertado su atención, igual que una almenara en la noche, y excitado su hambre,
Sin embargo, la puerta de Tesh Duin estaba sellada. Un tornado negro aullaba su lamento, ahí donde había estado la puerta. Un vórtice del destino. Ese era el medio por el cual los dioses habían cerrado el acceso. Lo conocía, pues lo había visto mucho tiempo atrás y sabía que las leyes mágicas por las cuales operaba, según decían las leyendas anteriores a su propio nacimiento, en otra era había sido posible ver a Nemains, la señora del frenesí, controlando aquellos remolinos, evitando que causaran un daño excesivo en el mundo de los vivos cuando no era conveniente, e insuflándole su propia energía cuando deseaba que una batalla se convirtiera en una carnicería sin parangón. Pero hacía mucho que nadie había visto a Nemain ni ninguno de los otros dos aspectos de aquella diosa de la muerte de nombre temible, una diosa tripartita. Nimue maldijo para sus adentros. No contaba con hallar al caballero en semejante situación. Lo veía en los muros combatiendo furiosamente, magnífico con la espada, pero cada vez estaba más arrinconado en un extremo del adarve, cubierto de sangre, agotado, mientras los suyos caían a su alrededor. Los enemigos eran tantos que los defensores ya no resistirían, sino que caían uno detrás de otro. Comprendió hoy entonces que esa batalla tampoco la ganarían. Si no sacaba al caballero del combate antes de que fuera demasiado tarde, no vería otro amanecer y no habría esperanza para Bojores y Leonel. Por eso, al querer saber de él, su poder le había mostrado también las voces de los muertos, porque también lo llamaban a él. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿De qué modo intervenir en medio de una batalla entre los hombres? Ya había expuesto su magia ante ellos mucho más de lo debido, hasta tal punto que había llamado la atención de Avalon y que tanto quería evitar. Ya todo lo que había sucedido había sido lo suficientemente disparado. Tal vez era el momento de retirarse y pergeñar otra solución. Sin embargo, pensó, tragando saliva, la vida de los primos de Lanzarote se apagaba y ella era la culpable. Un vendaval se había levantado alrededor del templete, agitando las ropas y los cabellos de la dama del lago. Ya no se veía nada en el espejo del agua, solo el remolino. Se había aproximado a ella, o tal vez ella a él, aullante, redoblando sus giros, y tiraba de ella con fuerza creciente. Daba la impresión de que tenía ansia de su presencia, hambre de su poder. Su torturada aflicción también la reclamaba a la dama del lago, y ella sentía que el corazón le galopaba en el pecho en su esfuerzo por no dejarse absorber, por tomar la decisión correcta esta vez. Mientras ella dudaba, ahí abajo estaba ese hombre jugándose la vida, un soberbio luchador en lo más sangriento de una batalla cruel, aquel que podía traer de vuelta a los primos de Lanzarote, de porte admirable al cimbrear el arma y deshacerse de sus atacantes, sin miedo a la muerte, desafiando con osadía la precariedad humana. Con todo, la dama del lago no se decía actuar en su favor. Ya se colaban en el valle a través del espejo las voces de los muertos, impregnando el aire. El vendaval agitaba los árboles de los alrededores, tirando de ellos hacia una oscuridad tan honda
que era la nada misma, un desgarro negro en lo real, una herida putrefacta en lo existente que teñía el aire de hedor a humo y sangre. El remolino se había aproximado tanto que la dama del lago pudo ver en el agua el fondo del vórtice, en una peligrosa danza con él. Luchaba contra su atracción y se dejaba ir lo suficiente como para acercarse a su ojo y asomarse, porque en aquel punto central las fuerzas incontenibles del destino se retorcían alrededor de sí mismas con tal intensidad, tan firmemente, que la realidad se rompía. Una idea le rondaba por la cabeza, una idea tan peligrosa, tan desquiciada, que podía considerarse absurda. Quizá por eso era tan buena idea. Con un nudo formándose en su estómago por lo que estaba pensando en hacer, la dama del lago se despojó de la capa con la que se protegía del fresco de la noche en el valle e invocó a su voluntad de poder. Iba a necesitarla toda para resistir el empuje de aquellas fuerzas. Iba a necesitar toda su entereza y la claridad de su pensamiento. Atribulada, cedió su resistencia, se dejó ir. El torbellino la absorbió hacia el espejo del agua, que atravesó en un suspiro para precipitarse hacia el desgarro de la realidad que estaba en el fondo. A punto de adentrarse, la dama del lago mantuvo la mirada fija en él y contuvo el aliento. Confiaba en salir por el otro lado al castillo de Bramfal, pero no estaba segura en absoluto de que así pudiera ser. Quizá se precipitaba hacia Tech Duin, tal vez se había lanzado simplemente al abrazo de la muerte. Nimue desapareció en el ojo del vórtice. Bueno, aquí concluimos con el capítulo 4, que son las potencias de otro mundo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.